Pues bien, cada vez son más las personas que se interesan por el instrumento de inversión ETF o fondos cotizados, como también se le conoce en otros términos, o Exchange Trade Fund. Y bueno, en pocas palabras, lo hacen porque es un instrumento muy diversificado. Ya lo he hablado en otros temas de que es un pequeño portafolio donde dentro de sí va a contener muchas acciones. Y esto lo hace diversificado sobre todo y reduce la volatilidad de tener que comprar acciones de manera individual. Por lo que, como ustedes sabrán, requiere un análisis un poco más técnico, pero como muchos de nosotros somos pequeños inversores o inversores que apenas estamos ahondando en este mundo, pues qué mejor que poder mitigar riesgos, y lo hacen con un instrumento como este, que bueno, es una de sus principales características. Nos proveen de buena rentabilidad y por supuesto que nos mitigan el riesgo, aunque claro está que siempre va a estar ahí intrínseco, siempre hay un riesgo en cualquier inversión, pero bueno, ese no es el tema de este video, y sin embargo ya lo he dejado en claro en cada oportunidad. Sin embargo, nacen nuevas preguntas, nace un nuevo interés sobre cuáles son los mejores ETFs. Y bueno, eso es lo que vamos a tratar de hablar en este video. Les voy a compartir un poco de mi experiencia. Cabe resaltar de que esto no es una recomendación de compra desde ningún punto de vista, sino todo lo contrario. Es una invitación a que tú puedas indagar por tu propia cuenta y así analizar y sacar tus propias conclusiones sobre cuál es mejor para ti, cuál te conviene y cuál podrías comprar para que bueno, empieces a invertir y lo logres hacer así en el largo plazo, o como lo tengas tú predeterminado en la estrategia que ya hayas diseñado previamente. Pues bien, mi nombre es Sebastián Gaviria y esto es Cápsula Financiera, un canal que se dedica principalmente a compartir información sobre finanzas, sobre el mundo de la inversión y sobre el ahorro. Aquí básicamente buscamos que puedas aprender esos conceptos que en primera instancia son básicos y poco a poco ir aumentando así el grado de dificultad, por así decirlo, donde vamos a poder explorar temas como la inversión, las finanzas personales y obtener así una educación financiera que bueno, nos pueda aportar y proveer de dicha información que quizás no enseñan en escuelas, que no enseñan en universidades, pero que sí que nos la enseña la vida a veces con duras lecciones. Ahora bien, el video de hoy, como ya lo expliqué, es sobre instrumento de inversión ETF. Y aquí quiero dejar en claro algo antes de empezar a analizar los que para mí y en este video serán los mejores que vamos a ver. Y es lo siguiente: para el 2018 se tenía presupuestado aproximadamente unos 5.300 ETFs. A la fecha actual no sé realmente en cuánto estamos, pero ya se estima que para 2021 pues esta cifra ha aumentado. Así que bueno, existe infinidad de ETFs que por supuesto puede que yo no vaya a mencionar el tuyo. Y eso no quiere decir de que bueno, esté mal, sino que todo lo contrario. Quizás hayan ETFs que yo no conozca o que pase por alto en este video. Y lo que tú podrías hacer es dejarme en los comentarios, en caso tal de que no mencione ese que tú tienes en mente, lo dejas en los comentarios, lo analizamos y quizás lo podamos compartir en una posterior entrega de esta sección para que bueno, más personas conozcan y sepan a qué invertir. Dicho eso, ya vamos a empezar con el eje principal del video, y es que bueno, existen muchos sectores, existen muchas categorías por así decirlo, y será menester de nosotros elegir la que más queramos, ya sea en el momento o la que hayamos preestablecido en la estrategia. Yo generalmente considero que el principal punto de atracción, por así decirlo, de las inversiones está en el S&P 500. ¿Y esto por qué lo digo? Pues principalmente porque la mayoría de instrumentos o fondos, digámoslo así, privados, se comparan siempre con este. Y aunque bueno, obviamente algunos sigan estrategias diferentes, este ha sido como el que ha estado más marcado allí en el mundo de las inversiones. Y tener un ETF que replique este índice, pues bueno, será súper importante, al menos en mi caso. Y hoy les quiero compartir tres que lo hacen. Por un lado tendremos lo que es el SPY, que realmente pues es de los primeros que hubo. Podremos observar también su rendimiento durante los últimos años y por supuesto ver en los principales sectores en los que invierte, y podemos ver las principales acciones que lo integran.
Pero seguro sabrás que este no es el único que hace esa función. Y luego de eso tenemos otro que también replica este mismo índice, el S&P 500, y el ETF se llama IVV. Igualmente aquí en pantalla nos encontramos con la información más relevante sobre este ETF, básicamente sus comisiones. Podremos observar también su rendimiento durante los últimos años. Y por supuesto ver en los principales sectores en los que invierte y podemos ver las principales acciones que lo integran. Y por último les traigo otro que también replica el mismo índice y su abreviatura es VOO, que bueno, es el de Vanguard, el que yo principalmente invierto y es de los que más me ha gustado. Principalmente porque tiene comisiones muy bajas y obtiene rendimientos muy buenos. Ahora bien, existen otros ámbitos, otros sectores que también son muy interesantes de explorar y uno de ellos es la tecnología. Como ustedes sabrán, pues últimamente esta ha tenido un auge bastante alto. Sin embargo, no siempre ha sido así, ya que bueno, hay periodos en los que la tecnología tiende a la baja y realmente es como un poco complejo que se recupere. Eso según análisis, según estudios. Sin embargo, pues bueno, parece ser que ya está alcanzando cierta estabilidad y está tendiendo más al alza que a la baja. Y es por eso que ETFs como el QQQ, que ya les he mostrado en otra ocasión, en otro video especializado, que invierte en el índice Nasdaq 100, como estamos viendo en pantalla, abarca ampliamente lo que es este sector. Podemos ver sus comisiones, podemos ver lo que tiene dentro de sí. Y es que realmente me parece muy interesante, por eso he optado por ponerlo en este video y en esta categoría. Sin embargo, cabe aclarar que ese no es el único ETF de esta categoría, ya que tenemos también lo que es el VGT, que bueno, personalmente considero yo que es otro de los más populares en este ámbito. Y es que como estamos viendo en pantalla, vamos a encontrarnos con sus características pues principales, con una baja comisión, con varias acciones dentro de sí. Y por supuesto nos vamos a encontrar también con una rentabilidad bastante buena en los últimos años. Así que bueno, qué mejor que aprovechar esto y poder sacarle el máximo provecho. En esta categoría también tengo otro que quizás no es tan conocido, quizás pues no estemos tan familiarizados con él, porque bueno, muchas veces hay unos que ya tenemos ahí presentes porque los mencionan mucho. Este no tanto, sin embargo es muy conocido por su sector y es el WCLD. Igualmente aquí en pantalla nos encontramos con la información más relevante sobre este ETF, básicamente sus comisiones. Podremos observar también su rendimiento durante los últimos años. Y por supuesto ver en los principales sectores en los que invierte y podemos ver las principales acciones que lo integran. Ahora bien, otro de los ETF que he decidido poner aquí es una categoría que se conoce como activo refugio, o principalmente son como esos instrumentos a los que uno acude normalmente cuando son periodos de crisis o periodos de un poco de inestabilidad. Y a lo largo de los años el oro se ha categorizado como uno de esos activos. No lo digo yo, lo dicen pues bastantes estudios y muchas lecturas que he podido apreciar. Y hay un ETF que bueno, replica el oro y se llama GLD. En cuanto al oro, aquí como pueden ver está la información general de lo que es este ETF, su fecha de creación, su comisión y bueno, todo lo relevante. Y ya cuando nos venimos a ver lo que es el rendimiento durante los últimos años, también podremos ver una gráfica detallada con la información necesaria sobre este ETF. Desde luego, otra categoría es el mercado global de Estados Unidos, ya que bueno, siempre hablamos del S&P 500, pero esas son las empresas más grandes de Estados Unidos. Y sin embargo, existe también lo que son Small Caps y Mid Caps, que son empresas de pequeña y mediana capitalización. Y hay ETFs que replican eso. Ahora bien, cabe aclarar antes de mostrarles el ETF que está en esta categoría, de que la mayoría, es decir el 80% de las empresas están compuestas por el S&P 500, es decir, estas 500 son como las que mueven, digámoslo así, el mercado, por lo que con este tipo de acciones que digamos las tienen todas, los rendimientos van a ser muy similares a lo que es una que replica pues las 500 empresas, y es precisamente por eso que les digo, el 80% de los portafolios pues tiene estas mismas y esas son las que más peso hacen sobre las demás. Pero bueno, hay un ETF muy conocido que es el que voy a dar en esta ocasión y es el BTI. Este ETF pues, es de Vanguard y realmente lo que hace es tener todas esas empresas de pequeña, mediana y de grande capitalización,
las tiene dentro de sí y pues bueno, tiene un portafolio con muchísimas empresas, de hecho como estamos viendo en este momento. Y si de pronto quieren explorar otro que también abarque este mismo contexto, existe otro llamado SCHB, que bueno, este también nos va a dotar de muchas empresas dentro de sí del mercado estadounidense para poder así invertir, digámoslo así, en la totalidad del mercado. Bueno, otro sector importante para ir finiquitando este video es el sector de la biotecnología, que bueno, actualmente está en bastante auge, considero yo, de que se ha hecho y se ha ido haciendo muy fuerte, sobre todo precisamente por bueno, lo que estamos viendo de las innovaciones, por todo lo que hemos visto en el sector salud, sector biotecnológico y todo lo relacionado. Y es por eso que aquí también vamos a nombrar dos ETFs que considero yo son importantes y bueno, son de cara a lo que se viene, pueden ser muy interesantes. El primero es el IBB. Y como estamos viendo en pantalla, aquí tenemos un poco el contexto de este ETF. Y también vamos a encontrarnos con otro que es el XBI. Igualmente aquí en pantalla nos encontramos con la información más relevante sobre este ETF. Básicamente sus comisiones. Podremos observar también su rendimiento durante los últimos años. Y por supuesto ver en los principales sectores en los que invierte y podemos ver las principales acciones que lo integran. Y bueno, como ustedes sabrán, todos los ETFs que hemos dicho son de renta variable, pero la renta fija también tiene cabida en el mercado de ETFs y es por eso que les quiero mencionar uno que es muy conocido, muy popular en el mercado de renta fija o lo que vienen a ser los bonos y se llama el TIP. TIP es un instrumento de inversión, un ETF que invierte en bonos estadounidenses que están protegidos contra la inflación. Ese es otro también activo refugio que usan algunas otras personas en sus estrategias y tal y como estamos viendo en pantalla, estos son un poco sus rendimientos, sus comisiones y bueno, la información que lo compone dentro de sí. Ahora bien, sé que omití muchos ETFs, pues es que realmente la cifra es muy alta y se quedan muchos ahí como a la intemperie, pero quiero decirte de que esos pueden salir en otro video si veo primero buena aceptación en este y después luego si me compartes cuál crees que me faltó anexar, cuál podemos complementar. Eso es muy importante porque bueno, de esa manera podemos tenerlos presentes y desde luego podemos compartirlo con todos ustedes y eso es algo que a mí me parece importante, interesante, crear este espacio, esta bonita relación para que sí podamos ejecutar todo ese tipo de contenido que realmente pues me interesa compartirles y que quiero que haya buena aceptación entre ustedes. Ahora bien, si de pronto no tienes un ETF en específico que creas que me faltó mencionar porque bueno, no los conoces todos o no sabes mucho del tema, pero si tienes una categoría que crees que se pueda explorar, que tenga bastante importancia y que tenga cabida aquí en el canal, desde luego sería también muy importante, ya que yo sé que hay ETFs de crecimiento, hay ETFs de mercados emergentes como países incluso China, que es un mercado emergente aún en lo que es el mundo de las inversiones y de las acciones sobre todo. Y bueno, eso también lo podemos abarcar en otro tema, claro que sí. Pero lo más importante en este momento es que bueno, si no te has suscrito al canal, que lo hagas, que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis próximos videos. Te invito así a que valores con un gran like, ya que eso me motiva muchísimo a seguir generando contenido. Déjame tu opinión en los comentarios sobre este video, si crees que esos son los mejores ETFs, si ya los conocías, si inviertes actualmente en alguno de ellos y cuál es tu recomendación. Y pues bien, esta ha sido la cápsula financiera de hoy. Yo me voy, pero ya nos veremos en otra oportunidad.